Buenos días, mi nombre es Benjamín Arqueta. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Adrián Argueta, soy estudiante de Quindal y curso cuarto perito en electrónica. Y hoy traemos la actividad del podcast. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Muy bien, y igual, ¿cómo estás tú? Pues bastante bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de los motores eléctricos. Sí, como tema principal tenemos eso, ¿no? La historia de los motores eléctricos. Mira, Sí, la historia de los motores eléctricos, nos vamos hasta el siglo XIX, a los inicios del siglo XIX, entre 1820 y 1840, que fue donde todo esto empezó. sí, Y la mira, gran invención. exacto. El primer motor eléctrico de corriente continua fue inventado por el científico inglés William Sturgeon en el año 1832. 1832. Pero Thomas Davenport, que es uno de los científicos que también tuvo gran influencia en los motores, hizo el primer motor eléctrico en la historia, pero el primer motor eléctrico patentado. Pero el primer motor eléctrico de Davenport es un trabajo a base de los de William Sturgeon. El motor de Davenport tiene, pues, es un motor eléctrico de corriente continua, fue un motor eléctrico de corriente continua tipo conmutador, que lo patentó en el año 1837. Aquí podemos ver también que tenemos a Emily Davenport, esposa de Thomas Davenport, que tuvo la, podríamos decir, el privilegio de trabajar con su esposo en este motor. Pero Emily Davenport también tiene otra característica. Emily Davenport, además de haber ayudado a su esposo a crear su motor, ella también hizo el propio. Hizo una locomotora eléctrica alrededor de los años de 1834. Ahora, Michael Faraday, Michael Faraday, pues todos sabemos quién es Faraday. Sí, Faraday es un químico gran, británico que estudió electromagnetismo y electroquímica. sí, tuvo gran parte en todo esto. Sí, exacto. Mira, y sus principales descubrimientos de Faraday fueron la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis, ¿no? Sí, Faraday también tomamos en cuenta que inventó uno de los primeros motores eléctricos, el primer transformador, el primer generador eléctrico. Por, Podríamos decir que Faraday puede ser llamado el padre de la ingeniería eléctrica. sí, por todo lo que hizo. Exacto, por todos sus descubrimientos sobre el electromagnetismo, ¿no? Por así decirlo, si Faraday no hubiera inventado todo esto, no tendríamos No es tantos tanto inventar, sino los descubrimientos, los sí. descubrimientos científicos sobre el electromagnetismo y cómo aprovechar al máximo sus funciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, dime, ¿cómo funciona un motor eléctrico? O sea, ya hablamos sobre quiénes lo inventaron, de que este primero hizo su trabajo y el otro lo actualizó y lo mejoró. Pero no hemos hablado de cómo funciona. Mira, el motor eléctrico es un dispositivo que convierte energía eléctrica en energía mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas, pues, compuestas por un estator, un rotor y otras piezas, entre otras, ¿no? Sí, sí. Como puedes ver aquí tenemos un motor. Modelo. Es un Ujú. modelo de motor. Ya es algo muy reciente, es algo muy moderno. Ujú, pero Adentro tenemos la bobina, que es en donde surge todo lo del electromagnetismo, lo de los polos magnéticos, etcétera. sí, sí, sí. Y también hay que resaltar de que los motores eléctricos ahora funcionan en bastantes cosas. Digamos, puede funcionar en algo tan pequeño como un reloj o en algo tan grande como Sí, un eso espejo. también es importante porque actualmente los motores eléctricos pues son utilizados más en la industria industrial, valga la redundancia, pero también no tomamos en cuenta eso, como lo que tú decías. Hay relojes que pues tienen un motor eléctrico, pero es muy pequeño, pero es un motor eléctrico Exacto, o y cumple sea, una función específica. Entonces, mira, ese es un ejemplo de un motor. Hay más en el mercado y cada uno tiene su propia función, ¿no?
Sí, Entonces, en eso sí tienen mucha razón. bueno. A ver, dime cuáles son las partes de este motor eléctrico que hablamos, Mira, porque las, hablamos de su función y todo, pero hay que resaltar las partes, porque cada parte tiene una funcionalidad vital. sí, mira, las partes más resaltadas en un motor eléctrico podríamos decir que son el estator, el rotor, la carcasa, la base, el eje, la bobina y el ventilador, ¿no? Mira, el estator es la parte fija. En la parte móvil tenemos el rotor, o que podría ser el eje, que es Sí, donde podemos percibir el movimiento. Ahora, la bobina ya sabemos que es donde pasa todo, toda la electricidad. ajá, todo lo del el electromagnetismo y cómo aprovecharlo. La carcasa, pues, es la carcasa, ¿no? Es como el caparazón del motor para no entregarte un motor en partes, ¿no? Sí, porque Y mira, aquí podemos ver las partes de un motor eléctrico. Tenemos el ventilador, el estator, el eje, la bobina, la carcasa, el rotor. Y cada uno va a ir variando según la función, como habíamos sí, dicho. Esto no lo vas a ver en un reloj de pulsera, tal vez lo puedas ver en un reloj de escritorio, un reloj de pared. sí, exacto, porque Es podemos, muy grande. sí, es muy grande. Dime, ¿cuáles son las características de esos motores eléctricos? Hablando de ellos. Mira, las características de un motor eléctrico, pues vamos a decir que es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Eso podríamos decir que es una característica fundamental Sí, muy fundamental. que transforma la energía eléctrica en energía mecánica a base de interacciones electromagnéticas, ¿no? Sí, sí. Entonces, podríamos decir que esas son las características de un motor eléctrico. Por lo menos esa es la más esencial o la que más lo resalta como un motor eléctrico, Sí, que depende de la electricidad para generar un campo magnético para poder así generar energía mecánica, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, dime, ¿qué tipos de motores eléctricos hay? Porque no creo que todos sean los mismos, han de tener diferentes modelos. Sí, mira, los tipos de motores eléctricos los dividimos en dos grupos. Como dice aquí en nuestra presentación, lo dividiremos en AC y DC. Nada del otro mundo. Ujú. AC significa alterna corriente o corriente alterna y DC corriente directa. Esos son los dos tipos de motores que normalmente o Sí, actualmente con los... esos son los Ujú. grupos principales que se puede Solo decir. esos dos grupos existen. Bueno, solo esos dos grupos entonces. Mira, se denomina un motor de corriente alterna a aquellos motores que funcionan con este tipo de alimentación, ¿no? Sí, sí. Un motor es un aparato que convierte en forma determinada de energía. Entonces, eso es lo que es un motor eléctrico de corriente alterna, ¿no? Que para funcionar necesita corriente alterna. Sí, sí, La sí. corriente alterna, ¿dónde la conseguimos? La corriente alterna está en el enchufe de tu casa. Sí, Entonces, en la conexión que ex- conectamos el cargador, algún dispositivo que necesite electricidad, o sea, la corriente alterna. ajá, Y la corriente directa, dime, ¿cómo funciona? ¿O cómo es? mira, los motores de corriente directa, que es en este caso DC, pues, pues, como te doy un ejemplo, podríamos volver a utilizar el ejemplo del reloj, que usan pilas o baterías para su funcionamiento. Entonces, ese es un motor de corriente directa, que Sí, necesitan corriente directa. La corriente directa normalmente la conseguiríamos en pilas o baterías, ¿no? sí, las baterías que siempre le ponemos a algún Ujú. control o algo así. O sea, la energía puesta en La, esas ajá, baterías es la corriente directa. mira, y los motores de corriente directa tienen un inconveniente, que el motor necesita un mantenimiento costoso y laborioso, ¿no? Sí, no creo que vaya a Debido ser fácil. principalmente al desgaste de las pilas. Sí, sí, sí. Eso es lo más caro. Suponete que tú tienes un carrito de juguete, tiene un motor, y Ujú. le metes cuatro baterías y lo pasas jugando 2 horas seguidas, esas pilas se van a descargar. Entonces vas a tener que, si no son recargables, usar otras o comprar otras. Entonces ese mantenimiento es el más caro. Sí, Por eso no vas a ver que los motores de corriente directa, pues la mayoría, en su mayoría,
son motores muy pequeños. No vas a poner un motorón a trabajar con una pila. Sí, porque hay dispositivos de Ajá, por eso 8 mejor, pilas y exacto. Entonces por eso mejor optamos por motores eléctricos de corriente alterna. para trabajo en industrial. Gracias por, gracias por esta conversación, estuvo bastante interesante, hablamos bastante de lo que sería un motor eléctrico. Sí, sí. Gracias, Benjamin, por participar en esto. Y gracias. Bueno,